Las investigaciones iniciales permitieron determinar que los miembros del grupo musical fueron privados de su libertad alrededor de las 10 de la noche del domingo, 25 de mayo. Jueves, 29 de mayo de 2025. 9 de la mañana, Reynosa, Tamaulipas. Aquí, entre la basura y las ruinas de una ladrillera abandonada, se encontraron los restos de la banda fugitivo. 5 jóvenes. El menor, de apenas 17 años, aún no había conocido el sabor de un beso real. El mayor, de 24 años, acababa de pedirle matrimonio a su novia. Su sueño no eran los contratos discográficos millonarios, sino llenar los pequeños escenarios de las ferias locales, ver los rostros radiantes cantando las melodías que escribían en su abarrotado cuarto de alquiler. Soñaban con acordes, no con cenizas. La noche del domingo, 25 de mayo, después de una vibrante actuación en Pedro José Méndez, recibieron una llamada. Una fiesta privada. Una generosa propina. El camino a la colonia Riberas del Río debería haber sido un trayecto corto y alegre. Pero fue su último viaje. La violencia les cerró el paso. No fue un robo común. Esto fue un exterminio. Arfuch se inclinó y recogió un trozo de papel chamuscado. La esquina de una partitura. Aún se veían algunas notas, suspendidas en esperanza sobre los pentagramas lamidos por las llamas. No vino a Reynosa con discursos vacíos o promesas huecas. Trajo consigo un ejército, no de soldados con fusiles, sino de especialistas con armas aún más temibles, laboratorios móviles, drones sigilosos, las mentes de análisis digital más importantes del país. Esta investigación no se ocultará en expedientes polvorientos. Será expuesta a la luz, transmitida en vivo si es necesario. Cada señal de GPS de la camioneta GMC negra abandonada cerca del canal Ansaldúas. Cada fotograma de cada cámara de seguridad en un radio de 20 kilómetros. Cada comentario, cada mensaje, cada me gusta en las redes sociales de las víctimas y los implicados está siendo diseccionado por los algoritmos más potentes. ¿Por qué? Esa pregunta flotaba en el aire, más pesada que el humo y el polvo. ¿Por qué una banda de provincia se convirtió en el objetivo de una aniquilación tan brutal? ¿Qué significa ser un joven artista en una tierra gobernada por el miedo? Este no es el comienzo de una crónica roja. Es la declaración de guerra a un sistema que permitió que este crimen ocurriera. Es Arfuch entrando en Reynosa, no como un funcionario, sino como un ejecutor de la justicia. Y vino a encontrar la verdad, sin importar cuán profundamente estuviera enterrada bajo las cenizas de los músicos calcinados. Sí, eran ellos. La voz del fiscal Irving Barrios resonó en la fría sala de juntas de la Fiscalía General de Tamaulipas. 10:17 de la mañana. Su voz era seca, sin emociones, como si pronunciar esas palabras le hubiera drenado la vida. El silencio se rompió. La verdad inimaginable ahora estaba oficialmente confirmada. 5 cuerpos. 5 sueños. 5 jóvenes músicos autodidactas, hijos, hermanos, soñadores con una guitarra en la mano. Jairo el Güero, el vocalista de la sonrisa radiante. Héctor, el bajista silencioso, el corazón del grupo. Miguel, el acordeonista de 17 años que podía hacer llorar y reír a su instrumento. Carlos y David, la dupla inseparable de la batería y el bajo sexto, el pulso y el alma de fugitivo. Su camioneta GMC negra fue encontrada horas después de su desaparición, abandonada como un juguete roto, sin placas. El último mensaje del teléfono de Jairo a su madre fue a las 22:51 del sábado. Ya vamos para allá. Llegaremos un poco tarde. No te preocupes, mamá. El horror no solo radica en cómo murieron, radica en cómo casi fueron olvidados. Sus cuerpos fueron desechados como basura, como si sus vidas no tuvieran valor, como si su música nunca hubiera existido. Por un momento, todo indicaba que este crimen sería solo una cifra más en la interminable lista de casos archivados, sepultados bajo excusas burocráticas y montones de papeles insensibles. Pero algo había cambiado, porque Arfuch no vino a Reynosa a tomarse fotos. Vino a intervenir, y lo dejó claro en la primera reunión de emergencia con las autoridades locales. No vine aquí solo a encontrar a los que apretaron el gatillo, dijo, con voz grave y firme, mientras su mirada recorría cada rostro en la sala. Vine a encontrar a quienes permitieron que esa arma fuera cargada. Y con esa frase,
Una frágil esperanza y un nuevo temor se encendieron en esta tierra fronteriza. ¿Cómo pudo una banda de música convertirse en el blanco de una aniquilación tan salvaje? ¿Cuántas autoridades miraron hacia otro lado? ¿Cuántas advertencias fueron ignoradas antes de que la ladrillera ardiera? Esta es la historia que nos duele, pero es también la historia que exige que se haga justicia, hasta las últimas consecuencias. La investigación continúa, la indignación continúa, y la sinfonía de las cenizas apenas ha comenzado. Lunes, 27 de mayo de 2025, 6:14 de la mañana. El cielo de Reynosa aún estaba somnoliento, teñido de un gris plomizo, pero en el helipuerto de la sede principal se estaba gestando una tormenta. Las hélices de un helicóptero táctico Black Hawk cortaban el aire, creando un sonido trepidante y poderoso que rasgaba la quietud del amanecer. La puerta corrediza se abrió. Omar García Harfuch descendió, con paso firme y decidido, sin cámaras, sin conferencias de prensa, sin una sola sonrisa de cortesía. En su mano, un grueso expediente negro, sellado en rojo con las palabras Prioridad Nacional. No lo acompañaban guardaespaldas, sino 6 de los agentes más elitistas de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, 2 analistas genios del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, Federal, y un fiscal especial con una orden de intervención inmediata en todo el sistema judicial del Estado. La directriz desde el Palacio Nacional fue clara, comunicada a través de una llamada encriptada a las 3 de la mañana: romper el cerco de impunidad, a cualquier costo. 6:37 de la mañana. Harfuch no perdió un segundo. No necesitaba una oficina de lujo. Convirtió una pequeña sala de juntas sin ventanas en un centro de comando de operaciones. Las laptops se abrieron, las conexiones satelitales se activaron. Su primera orden fue como un electrochoque para el letárgico sistema de seguridad local. Quiero un cruce de información en tiempo real, ordenó. Su voz no admitía vacilación. Entre los servidores del C5 estatal, el registro completo de llamadas de las últimas 72 horas de Telcel y Arte en la región, la red de cámaras urbanas, incluidas las que están en mantenimiento, y el sistema de inteligencia financiera. Objetivo: reconstruir cada segundo, cada minuto de lo que ocurrió entre las 22 y las 23 del 25 de mayo. Su última hora de vida. Los analistas se pusieron a trabajar. Sus dedos volaban sobre los teclados como pianistas, pero la partitura que escribían era un acta de acusación digital. Terabytes de datos comenzaron a fluir hacia el centro de comando. Líneas de código, coordenadas de GPS, registros de audio, fragmentos de video, un torrente de información que nadie antes se había atrevido o querido conectar. Primer hallazgo. Escalofriante. Una de las analistas, una joven con gafas gruesas, se enderezó de repente. «Señor», dijo, su voz una mezcla de asombro y repulsión. «Tenemos una señal». Todos los ojos se clavaron en la pantalla grande. Un punto rojo parpadeaba. Era la señal del celular de Héctor, el bajista. Había emitido una señal desde una antena ubicada a solo 2.3 kilómetros de la ladrillera La Retama a las 23:42, casi una hora después de haber sido secuestrados. El teléfono no solo estaba activo, fue geolocalizado por un breve instante en una casa de la colonia Esfuerzo Nacional. Un punto caliente. Un área conocida en los informes de inteligencia como un feudo de los metros, el notorio brazo armado del Cártel del Golfo. Los asesinos no se deshicieron del teléfono de inmediato. Se lo llevaron a su guarida. Un error fatal. Segundo hallazgo. Incriminatorio. Otro analista habló. «Señor, hay una anomalía en el cruce de la calle Álamo con la avenida Hidalgo. Una de las cámaras de vigilancia clave, con vista directa a la ruta que tomó la GMC de las víctimas, fue desconectada manualmente a las 23:12, justo antes de que pasara el vehículo». «Desconectada manualmente», repitió Harfuch, frunciendo el ceño. «Revisen los registros del sistema. ¿Quién era el responsable de monitorear esa cámara esa noche?» Pasaron unos minutos de tensión. El tecleo era frenético. Y entonces, la respuesta apareció, tan fría y cruel como una puñalada. El responsable del sistema, según el cruce de registros de personal y turnos internos, era el hermano de un agente de tránsito municipal.
un agente actualmente bajo investigación interna por vínculos con organizaciones criminales. La conexión ya no era una coincidencia, era una soga que se estaba apretando. Harfuch no dudó. Se volvió hacia el fiscal federal. Necesito una orden de cateo de emergencia. Ahora mismo. 1:05 de la mañana del 28 de mayo. La noche era de tinta. Un equipo de intervención táctica, vestidos de negro, sin insignias, se movían como fantasmas por los callejones de la colonia Esfuerzo Nacional. No derribaron la puerta. Usaron técnicas para desactivar la cerradura en silencio. La incursión fue un relámpago. Dentro de la casa, no encontraron armas ni drogas. Encontraron algo más peligroso. Una laptop con el disco duro borrado profesionalmente. Pero el equipo forense digital de Harfuch estaba preparado para eso. Una antena repetidora de señal celular, capaz de amplificar y ocultar señales. Y una libreta. En ella, una lista de pagos semanales a nombres en clave. Águila 7, Halcón 12, Zorro Nocturno. Junto a dos de los alias, entre paréntesis, una nota. Tránsito Municipal. 11:30 de la mañana Harfuch convocó a una reunión a puerta cerrada con el fiscal del estado y los jefes del C5 local. Sus rostros estaban pálidos mientras él presentaba los hallazgos iniciales. No hubo acusaciones, solo la fría verdad. La frase con la que abrió la sesión fue un trueno. No estamos persiguiendo solo a sicarios callejeros. Estamos desmantelando una estructura que permite que los artistas terminen calcinados. Ese día, no hubo comunicados de prensa del equipo de Harfuch, pero hubo inteligencia procesándose, hubo decisiones tácticas tomándose, y por primera vez en años, hubo una acción coordinada real, sin las trabas de las jurisdicciones o el miedo. La intervención de Harfuch no solo expuso una red técnica, planteó una pregunta lacerante a nivel nacional. ¿Quién está realmente detrás de este silencio sistémico? Y sobre todo, ¿cuántas veces más tendrá que apagarse la música para que la verdad sea escuchada? El crimen no comenzó en la ladrillera. No comenzó con una bala o una llama. Comenzó semanas antes, bajo las luces de neón parpadeantes de un bar de los suburbios, con un susurro venenoso al micrófono. Aquí nadie canta gratis. El güero. Punto. Era el 8 de mayo de 2025. Jairo, el vocalista de Fugitivo, acababa de terminar un set enérgico. Se secaba el sudor de la frente cuando un hombre con una camisa de seda y una gruesa cadena de oro se le acercó. No habló en voz alta, pero sus palabras fueron como el hielo. Si quieres seguir tocando en esta plaza, tienes que cooperar. ¿Entiendes? Cooperar, un eufemismo para pagar derecho de piso. Según el testimonio entre lágrimas de su hermana más tarde, Jairo no se quedó callado. Era un hombre duro, que creía en lo correcto. 2 días después, condujo solo a la comandancia de la zona norte. Esperó durante horas y finalmente fue recibido por un comandante. Le contó toda la historia, describió al extorsionador, dio el nombre del bar. Pero no se levantó ningún acta. No se abrió ningún expediente. El comandante solo le dio una palmada en el hombro y le dijo una frase vacía. Lo investigaremos. Váyase a casa. No haga ruido. 3 días después, ese comandante fue transferido arbitrariamente a Ciudad Victoria, a un puesto sin relación. La denuncia de Jairo se disolvió en el aire. Un informe verbal sin rastro. Un silencio institucional. Cuando Harfuch, en su centro de comando, revisó los perfiles de los miembros de Fugitivo, notó ese vacío. Un testimonio borrado. Ordenó a su equipo algo inusual. Algo que excedía el alcance de una investigación de homicidio normal. Acceso total a los contratos de actuación, facturas de pago y acuerdos informales del mundo musical en toda la región de Reynosa durante los últimos 2 años. Lo que descubrieron fue más impactante que los detalles del propio asesinato. Era una estructura criminal perfecta, sofisticadamente oculta detrás de las luces del escenario. El sistema funcionaba como una máquina bien engrasada. Fachada legal. Se organizaban grandes eventos musicales, especialmente de música norteña y grupera, muy populares, en ferias locales y estadios. Se invitaba a nombres consagrados a actuar junto a bandas emergentes como Fugitivo para generar confianza. Flujo de efectivo. Las entradas se vendían principalmente en efectivo. Cientos de millones de pesos pasaban por las taquillas sin un control estricto. Lavado y extorsión.
Una parte del dinero recaudado se transfería a los artistas según el contrato. Otra parte, mucho mayor, se destinaba al pago de piso y se legalizaba a través de empresas promotoras fantasma. Estos promotores, en el papel empresarios culturales, eran en realidad intermediarios, recaudadores para los grupos criminales. Ellos decidían qué banda tocaba, dónde y cuánto tenía que pagar. Complicidad, los músicos lo sabían. Algunos, por miedo, callaban y pagaban para que los dejaran en paz. Otros, como Jairo, intentaban denunciar, pero el sistema estaba diseñado para no escucharlos. Sus voces eran sofocadas por la burocracia, la indiferencia o, peor aún, por las mismas personas que deberían haberlos protegido. En menos de 72 horas, el equipo de inteligencia financiera de Harfuch descubrió 38 contratos falsos emitidos por promotoras inexistentes, con domicilios fiscales en terrenos baldíos o tiendas de abarrotes, transferencias de dinero sospechosas por más de 12 millones de pesos en 5 meses, que pasaban por las cuentas de empresas fantasma vinculadas a familiares de funcionarios municipales. Un patrón de pago recurrente que mostraba que las bandas eran obligadas a firmar 2 contratos, uno oficial por una pequeña cantidad y un acuerdo de servicios logísticos por una cantidad mucho mayor, pagado en efectivo. Fugitivo había quedado atrapado en ese engranaje. Lo intentaron, pagaron, tocaron, y cuando intentaron salirse, cuando Jairo se negó a pagar más y fue a la policía, fueron marcados para ser borrados. No solo fueron víctimas de una extorsión, fueron una advertencia para todos los que se atrevieran a desafiar el sistema. La música se había convertido en cómplice y víctima a la vez. El escenario, un campo de minas. El micrófono, un riesgo mortal. Harfuch se dio cuenta de que no solo estaba investigando un asesinato en masa, se enfrentaba a un sistema de control social disfrazado de luces y aplausos, un modelo en el que la cultura se había convertido en una herramienta de impunidad. Y entonces surgió la pregunta más grande, una que podría sacudir toda la política local. ¿Cuántas otras bandas han estado tocando sin saber que eran solo un peón en una vasta operación criminal? ¿Cuántas autoridades locales participaron, por omisión o por interés? La historia de Fugitivo no es una tragedia aislada. Es el síntoma de un cáncer que ha hecho metástasis en lo profundo del cuerpo social. Y lo que Harfuch estaba descubriendo, pieza por pieza, era una red donde la música ya no sonaba, porque la verdad había sido silenciada mucho antes. Pero ahora, con cada documento, cada nombre, cada denuncia rescatada del olvido, la verdad comenzaba a cantar. Y esta vez, cantaba muy fuerte. Ya sabes, ni se te ocurra tocar sin pagar, para que sirva de ejemplo. La frase resonó en el centro de comando, tan fría y afilada como una cuchilla. No era el testimonio de un testigo, era una sentencia de muerte grabada. Formaba parte de una de las 8 grabaciones de audio contenidas en una pequeña memoria USB, entregada temblorosamente por un informante anónimo a un agente de Harfuch bajo un puente en la madrugada del 30 de mayo. La prueba era una bomba. Los sicarios que ejecutaron a los 5 músicos de Fugitivo no actuaron solos. No eran lobos solitarios, eran perros de caza a los que se les dio una orden. Y esa orden vino de mucho más arriba que la calle. La voz en la grabación, después de ser analizada por los mejores expertos en audio, fue identificada. Pertenecía a un empresario local, una figura conocida en el mundo de la organización de eventos, alguien que aparecía frecuentemente en fotos con políticos en campañas en Reynosa y Río Bravo. Su nombre, aunque aún no se ha hecho público, se convirtió en el objetivo número 1. Este hombre operaba una red de promotores culturales que, en realidad, funcionaban como recaudadores disfrazados para una facción de los metros. Las grabaciones no dejaban lugar a dudas. Hubo una orden directa, una advertencia que fue ignorada, y una ejecución planeada como un mensaje. El mensaje era claro: la música no suena si no se paga tributo. Cuando el equipo de inteligencia revisó el historial de viajes de este empresario, surgió otra verdad alarmante. Había cruzado la frontera hacia McAllen, Texas, la noche del 27 de mayo a las 22:40, solo 2 días después de la masacre y justo cuando Harfuch acababa de llegar a Reynosa. No viajaba en un coche cualquiera, iba en un vehículo blindado con placas diplomáticas. El vehículo estaba registrado a nombre de un ex alto funcionario local. La protección estaba arreglada.
La ruta de escape estaba abierta. Arfuch, al recibir la USB y el informe de inteligencia, activó inmediatamente una alerta migratoria del más alto nivel con el Instituto Nacional de Migración, INM, e Interpol. El reloj comenzó a correr. 11:12 de la mañana, 30 de mayo. Se emitió una solicitud de extradición de emergencia, una notificación roja. No se basaba solo en testimonios. Estaba respaldada por pruebas de audio y video irrefutables, análisis financieros y los testimonios protegidos de varios otros testigos que habían guardado silencio durante años y que ahora, ante la ferocidad de la investigación federal, se atrevieron a hablar. Lo que comenzó como un caso local, una tragedia de una pequeña banda, ahora tenía implicaciones nacionales e internacionales. Exponía una cruda verdad. El crimen organizado no solo trafica con drogas o armas. Ha penetrado en el sector cultural. Decide quién canta y quién calla. Convierte el arte en una herramienta del miedo. La pregunta ya no era sobre la justicia para fugitivo. La pregunta ahora era, ¿dónde está la libertad? Cuando hasta una canción puede convertirse en una sentencia de muerte, ¿quién protegerá a aquellos que solo quieren ganarse la vida y traer alegría con su música? La investigación de Arfuch ya no era una operación policial. Se había convertido en una ruptura. Una ruptura con décadas de silencio institucional, con la complicidad sistémica, con la podredumbre que había calado hasta la raíz. Y la verdad, finalmente, comenzaba a tener nombre, apellido y voz. Jueves, 29 de mayo de 2025. Reynosa. Las calles ya no estaban en silencio. Habían estallado. A partir de las 9 de la mañana, como pequeños arroyos, la gente comenzó a fluir hacia la plaza principal. Primero unas pocas docenas, luego cientos, luego miles. No fueron convocados por un partido político o una organización. Fueron convocados por el dolor y la indignación compartidos. Llegaron los músicos, con las guitarras cruzadas a la espalda como cruces modernas. No vinieron a tocar, vinieron a exigir el derecho a tocar. Llegaron las madres, abrazando con fuerza las fotos enmicadas de sus hijos desaparecidos, rostros inquietantes de tragedias sin resolver. Llegaron los niños, levantando pancartas caseras con letras torpes pero llenas de peso. Cantar no es un crimen. Reynosa quiere música, no miedo. 10:30 de la mañana. El mar de gente se había convertido en un río que tomó por completo la avenida Hidalgo. Caminaban en silencio, un silencio más atronador que cualquier grito. De vez en cuando, sonaba una guitarra, tocando una triste melodía de fugitivo, y la multitud entera se secaba las lágrimas en silencio. 12:15 del mediodía. El río humano llegó a su destino, el puente internacional Reynosa-Hidalgo. Bloquearon la entrada, convirtiendo la bulliciosa puerta de entrada comercial en un gigantesco escenario de dolor. La manifestación, sin precedentes en tamaño y empatía, marcó un antes y un después en la conciencia pública de una frontera endurecida por la violencia. Los medios nacionales intentaron cubrir la noticia, pero no pudieron capturar la intensidad emocional de la multitud. Fue una transmisión en vivo desde el celular de una madre, la madre de un joven músico que había desaparecido 2 años antes, la que se volvió viral a una velocidad vertiginosa. Entre sollozos, la mujer gritó a la pantalla, y su grito llegó al corazón de millones de personas en todo el país. Nos quitaron la música, pero no nos pueden quitar la voz. Quemaron las guitarras, pero no pueden quemar nuestras almas. 1:40 de la tarde. En medio de la máxima tensión, apareció Omar García Arfuch. Sin caravana de escoltas, sin un podio preparado, caminó a través de la multitud, solo con un papel doblado en la mano y el rostro endurecido por la empatía y la indignación. No ordenó a la multitud que se dispersara. Tomó un megáfono de un manifestante. El silencio se apoderó de todo. No estoy aquí como un funcionario, comenzó, su voz resonando. Estoy aquí como un ciudadano mexicano, como un padre, como alguien que siente asco por lo que ha sucedido. La vida de Jairo, Héctor, Miguel, Carlos y David no puede ser olvidada. Sus sueños no se convertirán en cenizas. No permitiremos que ser un artista en este país sea un riesgo. No descansaremos hasta que los que dieron la orden y los que la ejecutaron paguen. Hizo una pausa, mirando directamente a la multitud. Y se los prometo, esta vez, llegaremos hasta el final. Perseguiremos al último responsable,
sin importar si viste de traje, se sienta en una oficina de lujo o tenga fuero. Sus palabras fueron como un rayo que golpeó el silencio. Un rugido de apoyo estalló, no solo de los presentes, sino que se extendió por las redes sociales. Grandes artistas como Julián Álvarez, los Tucanes de Tijuana, e incluso organizaciones por los derechos culturales en España y Argentina compartieron el video y expresaron su solidaridad. Pero más allá del discurso, lo más importante fue lo que provocó. Las escuelas de Tamaulipas anunciaron talleres de emergencia sobre derechos culturales y seguridad para artistas. Colectivos de músicos de todo el país comenzaron a mapear por su cuenta los ataques y extorsiones contra sus colegas, creando una base de datos que las autoridades habían ignorado durante años. Las familias de otras víctimas, por primera vez, alzaron la voz sin miedo, formando redes de apoyo. El dolor se había transformado en acción. El luto en memoria viva. Porque lo que sucedió en Reynosa ya no era un caso aislado. Era una advertencia nacional. Y esta vez, la sociedad decidió no callar más. La música había sido apagada con fuego, pero ahora, la indignación de la gente estaba sacudiendo los muros del olvido. A veces la verdad no grita. Se esconde en silencio, en los lugares más inesperados. En este caso, estaba bajo el asiento trasero de la camioneta GMC negra, abandonada en las afueras de Reynosa. Una memoria USB blanca, sin etiqueta, sin marcas, sin nada que pareciera importante. Fue encontrada el 27 de mayo a las 17:32, mientras los peritos forenses inspeccionaban cada centímetro del vehículo donde los músicos de Fugitivo fueron vistos por última vez. Estaba cubierta de polvo y tierra, casi fue descartada como un trozo de basura. Pero un joven técnico, por un presentimiento profesional, decidió conservarla y escanearla. Cuando la conectó al sistema de análisis, sucedió algo extraño. Solo un archivo apareció en la pantalla. Su nombre era 0V5. El archivo estaba protegido por una contraseña de triple encriptación, con un formato inusual que el software común no podía reconocer. No era la encriptación de un usuario normal. Era la encriptación de un experto en inteligencia o de una organización criminal altamente organizada. Se necesitó el apoyo de la unidad de la Policía Cibernética Federal en la Ciudad de México para abrirlo. Trabajaron toda la noche, ejecutando miles de millones de combinaciones de contraseñas. Finalmente, en la madrugada del 28, lo lograron, y lo que contenía cambió todo el curso de la investigación. Convirtió un asesinato salvaje en un escándalo político del más alto nivel. Dentro del archivo 0 había una base de datos meticulosamente encriptada que contenía más de 140 contratos para la organización de eventos musicales celebrados entre noviembre de 2023 y mayo de 2025. En apariencia, todos parecían legales. Pero cuando el equipo de Arfuch comenzó a cruzar la información del archivo con las cuentas bancarias, los RFC de las empresas, las direcciones IP y los registros de transferencias que habían recopilado, surgió una gigantesca red criminal, perfectamente disfrazada de cultura. Los contratos, algunos con bandas famosas, otros con grupos emergentes como Fugitivo, se utilizaban como fachada para lavar cientos de millones de pesos de dinero sucio para la facción de los metros del Cártel del Golfo. Pero el mayor shock no fue solo financiero, fue institucional. El archivo 0 reveló una lista negra. Una lista con más de 47 nombres de funcionarios locales y estatales que recibían pagos mensuales disfrazados de honorarios de consultoría logística o apoyo a la seguridad de eventos. En esa lista estaban 3 concejales del Ayuntamiento de Reynosa, un exalcalde, 2 fiscales del Ministerio Público Estatal, 4 gerentes de nivel medio del propio C5 estatal, aquellos con acceso y control sobre el sistema de cámaras de vigilancia, y, por ironía, un exdiputado de Cultura del Estado, que había encabezado campañas de promoción de la música libre y sin violencia. Todos ellos figuraban como beneficiarios de una comisión de silencio. El plan era diabólicamente simple: permitir, proteger y encubrir los eventos de lavado de dinero a cambio de no ver, no oír, no intervenir. El crimen no estaba solo en las calles. Estaba en los escritorios de caoba, en las oficinas con aire acondicionado, detrás de los aplausos falsos en las ceremonias de inauguración. Cuando Arfuch fue informado de este horrible descubrimiento, no dudó.
convocó una reunión de crisis a las 8 de la mañana del 29 de mayo con el titular de la Fiscalía General de la República, FGR, y los comandantes de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Activó un protocolo secreto, una operación llamada Operación Cero. Su mensaje en la reunión fue breve pero helado. Señores, ya no nos enfrentamos a un asesinato en masa. Nos enfrentamos a una estructura de complicidad institucionalizada. El enemigo no solo está afuera, está adentro. El archivo cero se había convertido en el corazón de la investigación. Y también en una terrible advertencia. La música puede ser una tapadera para el arte, o para el crimen. Pero ahora, finalmente, alguien la estaba escuchando con atención. Y esta vez, no iban a dejar que nadie apagara el sonido tan fácilmente. La tragedia ahora tenía nombre, fecha y una orden institucional despiadada. Dentro del archivo cero, uno de los documentos más alarmantes y repugnantes era una hoja de cálculo de Excel titulada Lista de artistas no cooperativos. Allí, no solo se enumeraban las bandas que se habían negado a pagar la llamada cuota cultural. También indicaba las fechas en que se negaron, su área de operación, y una última columna, una columna marcada en rojo sangre, con el título Propuesta de acción. El nombre del grupo fugitivo aparecía en la fila 12. A su lado, en la columna Propuesta de acción, había una frase corta y escalofriante. Ejemplo público. 25/5. RBR del Río. La misma noche en que desaparecieron. La misma colonia donde nunca llegaron a tocar. El horror se había materializado en una prueba irrefutable. No fue una coincidencia. No fue un robo que salió mal. Fue una ejecución planeada, aprobada y ordenada desde dentro del sistema. Lo más inquietante, los metadatos del archivo mostraron que el mensaje con esa orden no provenía de un narcotraficante en un barrio pobre. Fue enviado desde una dirección de correo electrónico institucional, un correo electrónico con el dominio @Reynosa Gobierno MX, el correo oficial del Ayuntamiento de Reynosa. El correo estaba autenticado, sin alias, sin filtros. Una orden de asesinato enviada desde un servidor del gobierno. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién tenía el acceso? ¿Quién era tan audaz para hacerlo? Las búsquedas internas y el cruce de historiales de acceso digital llevaron a los analistas de Arfush a un solo nombre, Manuel G., un empleado de tecnologías de la información del ayuntamiento. Un hombre de apariencia normal, silencioso, pero era el encargado del mantenimiento del sistema de videovigilancia del C5 local. Tenía las llaves de las cámaras, sabía cuándo se activaban y, más importante, cuándo apagar las que estorbaban. Él era los ojos del sistema, y había elegido cerrar los ojos. Fue detenido en una operación relámpago y completamente secreta a las 3:10 de la madrugada del 29 de mayo, dirigida por el propio Arfuch desde un centro de mando temporal en San Fernando. La operación no tuvo ni un solo disparo. Incluyó drones de vigilancia térmica nocturna, un equipo de reacción táctica que irrumpió por la puerta trasera y una orden de aprehensión sellada por la Fiscalía General de la República. Manuel G. no se resistió. En sus manos en el momento de la detención había una laptop. Dentro, los investigadores encontraron el mapa de vigilancia de la ciudad, rutas de escape trazadas, lo más escalofriante, chats internos con otros nombres, otras bandas, marcadas como próximos objetivos de escarmiento. La corrupción no estaba infiltrándose en el sistema. Era parte del sistema. Y ese sistema había marcado a Fugitivo como un ejemplo público. La música no los mató. La estructura que se suponía debía protegerlos fue la misma estructura que permitió su ejecución. Y si un empleado de TI en el ayuntamiento tenía la capacidad de participar en la emisión de tal orden, la pregunta ya no era quién los mató. La verdadera pregunta era, ¿cuántos lo sabían? Y callaron. 29 de mayo de 2025. 18 horas. Salón Benito Juárez, Palacio Nacional, Ciudad de México. Las pesadas puertas de madera se cerraron. No había cámaras. No había periodistas. Solo un silencio tenso como la cuerda de una guitarra y la urgencia de la nación. Omar García Arfuch se encontraba frente a las personas más poderosas del país. Frente a él, la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, el fiscal general de la República y los dos más altos mandos militares. La atmósfera en la sala era densa.
llena de preguntas sin adornos. Harfuch acababa de presentar el contenido completo del archivo cero, las grabaciones de audio, la evidencia del cruce fronterizo del autor intelectual y los hallazgos de la infiltración institucional en Reynosa. No se presentó como un subordinado informando. Se presentó como un fiscal presentando una acusación contra un sistema podrido. Su presentación concluyó con un llamado a la acción, no con un informe. Propuso un plan que llamó Protocolo Luz Roja, una estrategia de 3 puntas de acción inmediata e intransigente. Intervención federal de emergencia en Reynosa. Desplegar inmediatamente fuerzas tácticas de la Guardia Nacional y el Ejército para tomar el control de la seguridad de la ciudad. Reemplazar temporalmente a todos los mandos policiales locales y a los funcionarios del C5 implicados por oficiales federales de confianza. Auditoría cultural integral. Abrir una auditoría profunda y exhaustiva de todos los contratos de espectáculos y eventos culturales, no solo en Reynosa, sino en todo el estado de Tamaulipas durante los últimos 5 años. Cruzar datos financieros, pagos públicos y acuerdos con promotores privados, bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera. Registro Nacional de Agresiones a Artistas. Crear un registro público y obligatorio a nivel nacional de agresiones, amenazas o extorsiones contra artistas y trabajadores de la cultura. Este registro sería coordinado directamente entre las Secretarías de Cultura, Seguridad y las Fiscalías estatales, asegurando que cada denuncia sea seguida y no se hunda. Las reacciones en la sala fueron encontradas. Un subsecretario carraspeo. Señora Presidenta, compañeros, comenzó, con voz suave pero llena de resistencia pasiva. Debemos ser extremadamente cautelosos. Intervención militar en Reynosa, congelamiento masivo de cuentas. Estas medidas son demasiado extremas. Podrían provocar una guerra total, una represalia violenta de los cárteles. Correrá la sangre. Otro, en representación del Comité de Seguridad, se apresuró a secundarlo. Estoy de acuerdo. Podemos formar un comité especial de alto nivel para manejar esta crisis discretamente. Evitar el ruido mediático, evitar el pánico entre la población. Investigaremos, pero debe haber un proceso. Harfuch no esperó a que terminara. No levantó la voz, no golpeó la mesa, pero sus palabras cortaron el aire como un bisturí frío. El crimen organizado no le teme al Estado, dijo, mirando directamente a los rostros más poderosos de la nación. Cuando es el propio Estado el que lo alimenta. Un silencio mortal se apoderó de la sala. No fue una acusación, fue una verdad expuesta. La sala entera pareció contener la respiración. Todos sabían que no solo hablaba de Reynosa. Estaba hablando de los rincones oscuros en Sinaloa, en Jalisco, en Michoacán. Estaba hablando de los pactos silenciosos, de los apretones de manos en la oscuridad, de las omisiones deliberadas que han convertido franjas del país en feudos privados del crimen. Esa frase fue un martillazo a la complacencia y la hipocresía que habían existido durante décadas. Pasaron unos minutos que parecieron un siglo. La presidenta Claudia Sheinbaum miró a los ojos de cada persona en la sala. Luego miró a Harfuch. Finalmente, tomó una decisión. Luz verde, ordenó, con voz firme. Implementen el protocolo Luz Roja. Como si fuera una orden invisible, toda la enorme maquinaria de seguridad nacional comenzó a moverse. Las líneas directas sonaron. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, recibió la orden de congelar inmediatamente 67 cuentas bancarias sospechosas. Se emitieron citatorios y requerimientos para la entrega de todos los contratos culturales financiados por los ayuntamientos en las 12 zonas de mayor riesgo del país. Porque la historia de Fugitivo nunca fue solo una tragedia. Es el síntoma de un cáncer que ha hecho metástasis. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, el más alto círculo de poder dejó de mirar hacia otro lado. La música manchada de cenizas de 5 jóvenes acababa de hacer sonar la alarma de más alto nivel en el país. El eco de esa reunión aún resuena hoy. En cada esquina, en cada escenario, en cada estudio de grabación de todo México. Y plantea preguntas ineludibles. ¿Cuántos músicos en este país viven entre las notas y el miedo? ¿Cuántos están en un escenario, sonriendo al público, mientras una sombra los espera entre bastidores? ¿Cuántos han grabado su última canción sin saber qué sería su despedida? ¿Cuántos han elegido callar? ¿Han elegido ceder? ¿Han elegido pagar? ¿Solo para no convertirse en el próximo ejemplo público?
Fugitivo no es un caso aislado. Son un espejo roto que refleja una realidad fea que muchos no quieren ver. Son el grito ahogado, el eco de una podredumbre que ya existía. Este crimen no nació en un callejón oscuro. Se gestó en oficinas con aire acondicionado. Fue aprobado con plumas que deberían haber servido al pueblo. Fue protegido por instituciones que confundieron la cultura con el amiguismo y los intereses de grupo. Proviene de un país donde el arte es aplaudido en el escenario, pero no es protegido cuando baja de él. La tragedia de Reynosa rasgó el telón de terciopelo, dejando un mensaje claro y sangriento. La violencia no solo se apropia de territorios, también secuestra símbolos. Y cuando la música, el lenguaje más puro que debería unirnos, se convierte en un objetivo militar, es porque el tejido social ha sido desgarrado hasta el final. La justicia no es algo que se hereda, se construye con decisiones difíciles, con un compromiso inquebrantable. Pero nosotros, como sociedad, también tenemos nuestra parte. Necesitamos memoria, una memoria persistente, tenaz, para que cada guitarra quemada no sea solo una imagen fugaz en un feed de noticias, sino una cicatriz dolorosa en la conciencia colectiva. Un recuerdo incómodo que no pueda ser borrado con me gusta o lágrimas baratas. Necesitamos educación. Escuelas que no solo enseñen sobre notas musicales, sino que enseñen que el arte es también una forma de resistencia, que proteger al artista es proteger nuestra propia voz libre. Necesitamos políticas públicas que dejen de ver al músico como un entretenimiento barato y comiencen a verlos por lo que son, ciudadanos creativos, inspiradores, agentes de cambio social. Porque si no protegemos a quienes nos dan voz, un día, nadie tendrá la fuerza para cantar lo que otros callan. Este caso no termina en un expediente sellado como concluido. Apenas comienza en la conciencia de cada persona. Y ese despertar, una vez que ha estallado, nadie puede apagarlo. La investigación de Harfuch logró más que arrestos. Desnudó una red de corrupción repugnante que usaba la música como máscara, las oficinas públicas como escudo y el miedo como lenguaje común. Desde un archivo oculto en una USB sin nombre hasta una orden de asesinato emitida desde un correo electrónico institucional, la verdad revelada es difícil de tragar. En México, ser artista puede costarte la vida. En su declaración ante el Consejo de Seguridad Nacional, Harfuch dijo una frase que hoy marca este final: un país sin música libre es un país secuestrado. Y tenía razón. No solo hablamos de notas musicales, hablamos de libertad, de expresión, de identidad, de comunidad. Cuando un grupo como Fugitivo es silenciado, no solo mueren sus canciones, una parte de nosotros como sociedad también muere. Esa parte que quizás se ha acostumbrado a ver la violencia como parte del paisaje. Esa parte que necesita despertar. Esta historia no termina con la detención de Manuel G., ni con las órdenes de extradición, ni con las reuniones en el Palacio Nacional. Termina con una pregunta. Una pregunta para ti, que estás leyendo estas líneas. Una pregunta que incomoda, que interpela y que exige una respuesta. ¿Vamos a seguir normalizando la violencia mientras aplaudimos en los conciertos? ¿O vamos a decidir que cada canción que nos conmueva sea también un grito de justicia? Aquí no pedimos viralidad, exigimos verdad. Aquí no pedimos me gusta, exigimos memoria. Les pedimos que no olviden sus nombres: Jairo, Héctor, Miguel, Carlos, David. No dejen que la llama que se encendió entre acordes, sueños y corajes sea olvidada. Si has leído hasta aquí, haz que valga la pena. Reflexiona, debate, cuestiona, porque hoy fue Fugitivo. Mañana puede ser cualquier voz que se atreva a decir la verdad. No dejes que el silencio gane una vez más, porque un país con miedo canta bajito, pero un país despierto canta bien fuerte. Y ese canto, nadie, absolutamente nadie, podrá apagarlo.